Hola, bienvenidos a este video donde explicaré la teoría del muestreo como introducción a la clase de muestreo del ramo de investigación de mercados. Con este video no trato de sustituir la clase en sí, sino que concibo este video como un suplemento, especialmente para recordar los aspectos estadísticos en referencia al cálculo del tamaño de la muestra. Bien, el objetivo de la inferencia estadística es obtener conclusiones sobre una población mediante el estudio de solo una parte de ella. Esta pequeña parte es la muestra, pero es necesario conocer algunos conceptos antes de avanzar en la teoría. Emplearemos entonces la distribución normal para describir la probabilidad con la que suceden los eventos en el tiempo. Una distribución de probabilidad, como la distribución normal, es una función en la que a cada evento sobre una variable aleatoria se le atribuye una probabilidad de que dicho evento suceda. La función de la distribución se especifica como la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que x por cada valor real de x. La distribución de probabilidad más común es la distribución normal. Veamos algunos ejemplos para aclarar lo que hemos dicho. Por ejemplo, nuestro proceso de producción está fabricando palos para hacer selfies, pero no conseguimos que todos los palos tengan la misma longitud en centímetros. En la siguiente tabla se obtiene una muestra de 100 palos con sus respectivas medidas. Supongamos que los datos de la producción de selfies la representamos a través de un histograma, aquí representado en azul. De la lectura del histograma podemos determinar que la probabilidad de que un palo de selfie mida más de 172 y menos de 180 centímetros es igual a 0,59, porque 6 más 8 más 9 más 10 más 9 más 9 más 8 entre 100 es igual a 0,59. Bien, pues si en este histograma el número de categorías que están representadas en el eje X lo eleváramos hasta el infinito, tendríamos una distribución de probabilidad, llamada en este caso distribución del muestreo. Pero lo importante es que la distribución del muestreo de la media es una distribución normal. Esta distribución tiene unas características concretas que es importante recordar. Primero, es simétrica respecto de la media. Segundo, la media corresponde al punto de la curva normal más alto, es decir, la moda, y a la línea vertical sobre el cual esta curva normal es simétrica. La curva normal tiene un número infinito de casos, es una distribución continua. Todas las probabilidades están contempladas bajo la curva. La distribución normal estándar tiene una media de 0 y una desviación típica de 1. Podemos transformar cualquier variable normal, x, en el valor estandarizado z para trabajar con la distribución normal. El valor estandarizado z será igual a z igual a x menos la media partido la desviación típica. El teorema central del límite estipula que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, la distribución normal de las medias seleccionadas al azar se aproxima a una distribución normal, independientemente de la distribución de la población. Este teorema es súper importante para la investigación de mercados, puesto que nos ayudará a resolver el problema de determinación del tamaño de la muestra y de estimación de los parámetros. Por ejemplo, imagine la compra de café de una familia normal. El consumo y compra de café será aleatorio entre familias. Cada una de ellas comprará café de forma independiente del resto. Cada familia comprará más o menos café en función de su consumo. Luego cada familia tendrá una función de distribución de compra heterogénea con parámetros distintos, es decir, con distintas medias y distintas varianzas. Según el teorema central del límite, podemos afirmar que la cantidad total de consumo en una región, como consecuencia de los consumos individuales de cada familia, puede aproximarse a una distribución normal. Suponga que estamos fabricando guitarras españolas artesanales. Calculamos que en el año completo podemos obtener alrededor de 7 unidades con una desviación típica de 3. La demanda para este tipo de productos, según estimaciones, será de entre 9 y 15 unidades. ¿Cuál sería entonces la probabilidad de cumplir con la demanda prevista?
Bien, lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula y por lo tanto hallar el valor de z dentro de la normal. Cuando z es igual a 0,667, el área bajo la curva es, y buscamos en la tabla de los valores de z, y cuando z es igual a 2,6667, el área bajo la curva es, volvemos a buscar 0,9961. Por lo tanto, el área o la suma total o área total es de 0,25, lo que quiere decir que la probabilidad de que las ventas cubran la demanda es de un 25%. Bien, el nivel de confianza señala entonces, en términos percentuales, la probabilidad de que la estimación sea correcta. Es decir, expresa la certeza de que realmente el dato que buscamos esté dentro del margen de error. Este nivel de confianza se determina mediante intervalos, donde estableceremos variaciones sobre la media debidas al error. Todo muestreo tiene un error, es el error atribuible al muestreo. Mediante el cálculo del error podemos establecer rangos de variación con una confiabilidad dada acerca de la media. Bien, por ejemplo, se pretende saber el valor medio de las guitarras vendidas en el mercado. Hemos obtenido 100 guitarras con un valor medio de 160 euros, con un margen de 30 más o menos. Vamos a construir un intervalo de confianza del 95%. Primero calculamos el error al trabajar con la muestra. Aplicamos la fórmula y el resultado es igual a 3. Bien, el intervalo de confianza significa que de las 100 guitarras que hemos obtenido, el 95% tendrá un valor entre 330 y 390 euros. Necesitamos acudir a la tabla normal de Z para calcular el valor. El valor 0,95 significa que solo un 0,05 se encuentra bajo la curva. Entonces, a cada lado de la curva, porque es simétrica, he dejado 0,025. Luego, en el interior, en torno a la media, he dejado 0,975. Buscamos el valor 0,975 en la tabla de la normal, como hemos hecho antes, siendo entonces el valor tipificado 1,96. Bien, entonces el resultado es que la media poblacional del precio de la guitarra, según la muestra consultada, será de entre 354 y 365,88 euros, en el 95% de los casos. Lo único que he hecho ha sido sustituir los valores en la fórmula que hemos obtenido. Una vez determinado el proceso de construcción del intervalo de confianza, podemos avanzar hacia la estimación del tamaño muestral. Los pasos a seguir son: primero, determinar la variable y el parámetro a estimar. Segundo, fijar los parámetros. Estos son la desviación típica de la población, el error que estamos dispuestos a asumir y el nivel de confianza. En el caso de proporciones, cuando no sabemos la variación, es decir, casos binominales, tomaremos la más favorable, es decir, cuando P es igual a Q, que es igual a 0,5. Posteriormente aplicamos la fórmula adecuada en función del tamaño de la población. Si se conoce el tamaño, es inferior a 1 millón o la muestra representa más del 5% de la población, aplicaremos la fórmula para poblaciones finitas. En caso contrario, asumiremos una población finita. Por ejemplo, deseamos realizar una encuesta a toda la población de la ciudad de Concepción para determinar quiénes usan Snapchat. No podemos determinar el tamaño de la población ni tampoco la variabilidad de ocurrencia. Deseamos obtener un error máximo del 5% con un nivel de confianza del 95%. Sustituyo entonces los valores de la fórmula para poblaciones infinitas, que está aquí anexada, y el resultado me da 384. Es decir, necesito consultar a 384 personas. Bien, pues muchas gracias por ver este vídeo. Hasta luego.